porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el segundo programa de la semana. Gracias por su fidelidad y gracias de verdad por siempre estar con nosotros, tanto en Noticia Monumental como en Matices. Les recuerdo que nos pueden escuchar en 93.5 FM, nos pueden sintonizar a través de internet, monumental.co.cr, pueden hacerlo también a través de la aplicación CDR Móvil, pueden también estar en el Facebook Live con nosotros de Noticia Monumental, en Twitter, en @monumentalcr. Pueden observar este programa esta noche a las 7:30 en Canal 2. Lo pueden volver a escuchar hoy a las 10, porque tenemos transmisión de deportes a las 10 y piquito de la noche a través de Monumental, y pueden descargar los podcasts en los servicios de Spotify, de Google Podcast y de iTunes. Así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hace algunas semanas tuvimos para ustedes un estudio, una encuesta que hizo el Centro de Estudios Ecuménicos, la Escuela de Estudios Ecuménicos de la Universidad Nacional. Nos acompañó en ese momento don Alberto Rojas para contarnos cómo se distribuía la denominación religiosa en Costa Rica y con qué se identificaba, pero han ido más allá en la escuela y han logrado identificar en una encuesta que es muy grande. Ok, una vez que usted se pertenece a esa denominación, ¿en qué cree y cómo eso configura lo que usted cree del mundo, del país, de los problemas, de su casa? Bueno, un montón de cosas realmente muy interesantes, y así es que don Alberto está hoy con nosotros otra vez. Don Alberto, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Randall, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para responder a sus preguntas. Gracias, la dejé en la oficina. Gracias, Marvin. Es que estoy tomando mucha agua, entonces Marvin me dice, jefe, no le veo la botella, se lo voy a traer, gracias. Pura vida. Broche. Gracias, Marvin, de verdad. Don Alberto, recuérdenos simplemente para ir haciendo el mapa de lo que vamos a ir conversando esta tarde, ¿con qué denominaciones religiosas se identifica el costarricense? Bueno, habíamos dicho que un 52%, 52,5% para ser más precisos, de la población se identifica con la religión católica, o sea, se confiesa católico. Okay. El 27,1% de la población se identifica evangélico. Okay. El 16,5% de la población se identifica como creyente, pero sin ningún tipo de adscripción religiosa. O sea, cree en un ser superior, en alguna divinidad, pero no está organizado, no participa en ningún tipo de organización de fe. Ok, 52,5, 27,1 y 16,5. ¿De dónde viene la adscripción a una de las denominaciones? Estaba revisando el estudio, muchas veces es hereditario, pero no en el sentido genético, sino en el sentido cultural. Sí, vean qué interesante, cuando les preguntamos dónde había conocido su fe, el 89,6% de la población dice que sus papás, sus mamás... Gracias, Chelita. Muchas gracias. Que sus mamás, o sea, en su hogar, en su familia, conoció los aspectos primordiales de lo que cree. Okay. Entonces, lo básico. Lo básico, lo fundamental. El 89,6%, o sea que el hogar, digamos, el proceso de socialización primaria de las personas les transmite a las personas su fe fundamental. Sin embargo,
34,5% de las personas tuvieron procesos de conversión. O sea, digamos que en el camino se convirtieron, ya sea para pasarse, porque se pasaron a otra iglesia, o reafirmaron la fe que tenían. Pero digamos, tuvieron una experiencia de conversión más allá de la fe que recibieron en sus casas. Ok, entonces, uno podría garantizar que la sociedad costarricense cree que la educación religiosa, ¿verdad?, debe provenir de la familia. La familia es la que inculca de qué religión o a qué denominación somos en los aspectos básicos, pero que una tercera parte, conforme avanza la vida, va descubriendo su propio camino, aunque su propio camino sea reinventarse en su propia fe. Así es, así es, como usted lo está afirmando. Digamos que ahorita lo importante es que las personas eligen. O sea, digamos, antes uno podía nacer de una religión, crecer, morirse dentro de esa religión. Y era como lo natural, por decirlo de alguna manera. Digamos, todo el proceso de medios de comunicación, de información, la misma propaganda religiosa de otros grupos, etcétera, ha hecho que las personas hagan elecciones en el desarrollo de su vida. Entonces, eso es algo importante. O sea, ya no basta con nacer en una fe, sino que ahora esa fe tiene que convencer a las personas, porque las personas tienen la posibilidad de elegir, digamos, usando la metáfora del mercado, en un mercado con muchas opciones. Claro, entonces, vamos a ver, antes se nacía y se moría, bueno, se moría con la religión de los papás. Sí, y de los abuelos. Y de los abuelos, porque además criaron a los papás. Pero hay un momento en el que las influencias empiezan a ganar terreno. Sí. Ok, puede ser la influencia de otras religiones, que conociste un grupo en el colegio o un compañero que te jaló hacia otra religión, porque tuviste la inquietud de hacerte preguntas que no te respondían hasta ese momento, o algún otro elemento, pero esas influencias han ido ganando terreno. Sí, han ganado terreno. Vea, por ejemplo, cuando uno le pregunta a las personas cuál fue la religión que le enseñaron, el 77% dijo que le había enseñado la fe católica. El 18% la fe evangélica. El 3,1% otras y un 1,9% ninguna. Pero digamos que una mayoría de personas fueron influidas, criados bajo sobre todo la fe católica y la fe evangélica. El 77%, pero cuando uno comienza a ver qué prácticas tienen, como lo dijimos anteriormente, hay un 52,5% de católicos. Entonces, si uno le resta 77 menos 52, uno se da cuenta que hubo personas que dejaron la fe católica en el transcurso de su vida hasta el momento en que hicimos la encuesta, y que por lo contrario, en los evangélicos, digamos, habían 18% que nacieron dentro de la fe evangélica, y cuando uno pregunta, ahora hay 27,1%, o sea, los evangélicos ganaron adeptos. Ok, entonces, hay menos católicos de los que eran católicos cuando nacieron. Exactamente. Y hay más evangélicos de los que eran evangélicos cuando nacieron. Exactamente. Que eso nos plantea además un problema para las denominaciones religiosas, ¿verdad? Creo que queda muy claro que la Iglesia Católica, en la suma y resta, digamos, de adeptos, pierde. Es decir, no logra convertir a la misma cantidad de personas que se salen de sus filas. Ahora la Iglesia Católica tiene un reto, y un reto muy grande, porque hasta por lo menos la década del 70, del siglo pasado, las personas nacían, crecían y morían católicas. Y digamos que los adeptos de otras religiones eran menores. A partir de la década del 80, sigue habiendo crecimiento. Entonces, lo que le decía es que la Iglesia Católica tiene el reto ahora de encontrarse
que las personas eligen. Y entonces, digamos que todo el proceso, mucho de lo que hacía la Iglesia Católica era procesos para reafirmar a la gente en su fe. Claro. Pero ahora resulta ser que tiene que convencer, por decirlo de alguna forma. O sea, ya ahora tiene que, digamos, generar un proceso de evangelización al interior de la misma iglesia. De permanencia. Sí, exactamente, para tener la posibilidad de sostenibilidad numérica. Porque se le van muchos. Sí, si la tendencia sigue, puede ser que ya sea la minoría más grande y ya no la mayoría de población. Claro. De hecho, aquí en Costa Rica está a punto de ser la minoría más grande. Exactamente. Apenas pasa 2.5% de la mitad de la población. Profesor, disculpe que le haga una pregunta personal y me voy a quedar ahí, pero ¿usted conoce alguna persona que se haya convertido de otra religión, bueno, del evangelismo, digamos, a la católica? Sí. Sí. ¿Conoce muchos? No, muchos no, pero sí hay personas que siendo evangélicas, crecieron evangélicas y tienen un encuentro con la fe católica, la estudian a profundidad y quedan convencidas de que el catolicismo es una mejor opción. Digamos, yo conozco algunas personas, no muchas. ¿Más de 5? No, ¿cómo es que se llama? 3 o 4 personas. 3 o 4, okay. ¿Y conoce gente católica que se haya convertido a la iglesia evangélica? Enorme, cantidades enormes. Mucho más que 5. Más que 100. Ok, yo le soy sincero, yo no conozco a ninguna persona que haya crecido evangélica y se convirtiera al catolicismo, y conozco muchas católicas que se convirtieron a la iglesia evangélica. De hecho, quisiera hacer esta pregunta a los amigos que nos están escuchando y observando hoy, si conocen gente evangélica que haya terminado siendo católica, o gente católica que haya terminado siendo evangélica. Lo digo porque iba a ser una afirmación muy fuerte, lo sé, y es que la iglesia católica no convierte casi a nadie. Es que no tenía necesidad de hacerlo en el pasado. No le importaba. Digamos que... numéricamente, para no ser tan... Digamos, dentro de la fe católica, uno nace y se bautiza, digamos, recién nacido se bautiza, y entonces eso significa que uno pasa a ser parte de la iglesia. O sea, el bautismo lo que hace es confirmar que la iglesia le abre la puerta como miembro pleno a esa persona recién nacida. Claro. Entonces, desde ahí, digamos, entonces nombra a 2 personas, que son los padrinos, para que acompañen el desarrollo de la fe de esas 2 personas, porque la iglesia no puede estar en todo momento. Entonces nombra a 2 representantes, que son la madrina y el padrino, claro, para que vayan acompañando a esa persona. Pero por lo menos ese era el papel teórico. Claro, estoy diciendo, digamos, lo que es el ideal. Sí. Lo que dice la iglesia católica. Sí, lo que dice la iglesia, lo que es el ideal, y entonces son personas que sustituyen incluso a los papás. Digamos que en la iglesia católica, si se cumpliera plena y totalmente su doctrina, no habrían personas huérfanas, por decirlo de alguna manera, claro, porque siempre habrían unos padrinos. Pero digamos, eso es en teoría. Ahora, entonces la iglesia lo que hacía era reconfirmar en la fe a estas personas. Entonces incluso existe la confirma, claro, después del bautismo. Después del bautismo viene un proceso de formación catequética. Claro. Que es ahora que usted ya formó su propio criterio, vamos a ver, necesitamos que siga siendo católico. Dice Manuel Cascante que él no conoce a nadie que cambie de evangélico a católico. David Acuña le pregunta, creo que los números no nos dan para hacer ese análisis, si podemos determinar si han pasado personas de católicas, una cantidad significativa, de católicos a ateos. No, la encuesta no nos lo permite saberlo. Porque el número de ateos es muy bajo. Sí, es la mayoría. Está en margen de error. Exactamente, entonces no sabemos exactamente cuántas personas son ateas. Es que uno por pura lógica podría, porque ustedes no preguntaron, usted pasó de ser católico a evangélico, eso no lo preguntaron. Eso no lo preguntamos. Pero uno en un análisis matemático puede decirle suave, pero es que hay más cantidad de evangélicos que los que nacieron evangélicos y menos cantidad de católicos de los que crecieron católicos. Por eso es que uno logra hacer la relación. Exactamente. En los ateos no existe esa relación. Sí, y son un grupo muy, pero muy, 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 muy pequeño.
digamos, Sí. una enorme mayoría, pero así categórica, son personas creyentes. ¿En qué creen? Ahí Eso está, es muy ahí- variado. sí, ahí pero están los digamos, matices. Sí, ahí está el matiz, exactamente. Dice Roberto Rodríguez, nunca he conocido ni sabido de un evangélico convirtiéndose en católico. Dice Harold Bernet Soto, de católicos, ateos o agnósticos debe haber un tanate. El estudio no lo demuestra así. De No. hecho, ateos hay muy No, pocos. hay pocos. Juan Carlos Cruz dice, conozco un par de casos que católicos pasaron a protestantes y luego volvieron a ser católicos. También eso Eso pasa. sí, sí, eso pasa. Sí, también sucede. Cintia Mañeri dice, no, yo sí conozco gente evangélica que terminó siendo católica. Dice Eddie Castillo que él es orgullosamente ateo. Vinicio dice, hola, conozco a 3 personas que pasaron de evangélicas a católicas, pero al inverso es muchísima la cantidad de Sí, personas que así. conozco. O sea, creo que esto surge de un estudio científico que lo que yo intento esta tarde es traducirlo también a los retos que tienen las iglesias. Hay enormes retos. O sea, la Iglesia enormes Católica tiene un retos. enorme reto. Todo, tiene un tubo abierto por donde se le van sus Exactamente. feligreses. Así es. Tiene un reto enorme de estar, digamos, de darle sostenibilidad a la membresía, por decirlo de alguna manera. 1, de que no se le vaya, y 2, recuperar. O sea, digamos, recuperar membresía. Digamos, si uno... En esa suma resta. Sí, ¿cómo se llama? Usted decía, y si se me fue un 20%, pues logré convertirlo en 20%. Sí, digamos que estos son procesos culturales e históricos y no es que tienen que ser así para siempre. La Iglesia Católica puede generar acciones para revertir la tendencia o para suavizarla, pero digamos que siempre hay posibilidades. Pero tiene que planteárselo. En cambio, los grupos evangélicos, también, bueno, los grupos evangélicos tienen también, porque digamos hay un grupo de gente que está creciendo que no tiene adscripción religiosa, que ha ido de una iglesia a otra iglesia, Claro. a otra Y que iglesia. terminan en nada. Exactamente, entonces precisamente ahí también la iglesia evangélica tiene un reto importante. Y luego, un reto de la iglesia evangélica es que antes no había evangélico que no fuera practicante. O sea, digamos, yo me confesaba evangélico y era un practicante Asiduo, además. asiduo, militante, si se quiere poner la palabra, pero ahora hay evangélicos ya de segunda, tercera o cuarta generación Claro. que se sienten evangélicos pero no practican su fe. Que se sienten evangélicos por herencia. Exactamente, como muchos católicos. Claro. Pero hay otra pregunta que me llamó la atención, que es si uno había tenido alguna dificultad para trasladarle a sus hijos o a los nietos su religión o sus creencias. 9 de cada 10 dicen no tuve ningún problema. Así es. Lo que me parece que es interesante porque significa que la resistencia de no de los niños por ser niños, sino por todo lo que los rodea, el sistema educativo, los medios de comunicación, no existe tal resistencia. Normalmente de niños aceptamos muy pasivamente la religión de nuestros papás y nuestros abuelos. Digamos que la religión o las diferentes maneras de concebir y celebrar la fe está presente en la cultura. Claro. O sea, no aquello de que íbamos a ser seculares y que vamos a seguir un camino de secularización igual que Europa. Claro. En los años pasados, en el presente, pues no se cumple, y no se cumple en todo el mundo. La religión sigue siendo parte fundamental de la cultura. Lo que pasó sí es que la religión se diversificó. No es solamente una, sino que hay varias, y ahora, digamos, por muchas razones, medios de comunicación, redes, tenemos acceso a ese mundo de las religiones, y uno puede optar. Pero además lo vemos en los aspectos más civiles. La religión está inmersa directa o indirectamente en los aspectos más civiles de nuestra vida. Estamos parados hoy en San José. Por ejemplo. ¿Verdad? Sí, hay un montón de pueblos en el mundo y particularmente en América Latina que tienen una zona que se llama Los Santos. Sí, Los Santos, Santa Bárbara, San Carlos. Si nos vamos a otras latitudes, Santo Domingo, por ejemplo, San Salvador. Hay una infinidad. Sí. Santiago, en el caso de Chile, que no hay un santo que se llame Tiago, es que Santiago es un apóstol, pero está presente hasta en los aspectos más seculares, digamos, que podríamos pensar como el nombre de la capital de un país. Pero además creo
que uno de los retos de la iglesia evangélica es el siguiente. Cuando usted dice yo soy católico o no soy católico, pero si usted dice que sí es católico, usted pertenece a una iglesia. Exactamente. Es la católica. Es decir, hay una estructura católica, una única estructura católica que usted pertenece. Cuando usted dice soy evangélico, existen diversas, profesor, ¿me ayuda? ¿Cómo se llaman esas divisiones? Denominaciones. Okay. Existen diversas denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales. Ok, hay un montón, es decir, no es una iglesia evangélica. No, es una diversidad. Y es que, digamos, a la base de lo que es el protestantismo, digamos que el protestantismo latinoamericano le llamamos evangélico, pero digamos, los evangélicos están dentro de la raíz protestante y hay dentro del protestantismo hay tres principios fundamentales que precisamente hacen que haya división, o sea, una división natural, y es que, digamos, los protestantes afirman la sola fe o la sola gracia, o sea, que por fe son salvos, o sea, no se necesita nada más que fe. Las obras son importantes, pero son frutos de la fe. Luego, el sacerdocio universal de los creyentes, o sea que cualquier persona tiene acceso directo a Dios sin ningún tipo de intermediación sacerdotal. Entonces ahí, digamos, todos son sacerdotes. Claro. Y la tercera es la sola palabra. Y entonces la sola palabra es que la persona, sin ningún tipo de ayuda, digamos, a partir de una lectura espiritual de la Biblia, puede entender lo que la Biblia dice. Y ahí entramos en lo que estuvimos conversando la vez pasada, de que entonces hay mucha libertad de interpretación. La Iglesia Católica tiene un magisterio, y ese magisterio de alguna manera define claramente las posibilidades de interpretación. Claro. En cambio, en las iglesias evangélicas no existe ese magisterio. Entonces, las interpretaciones son del pastor. Exactamente, pero más allá puede ser una persona que diga, yo no estoy de acuerdo con el pastor, yo interpreto esto de otra manera, claro. Y entonces se separa de la iglesia y forma una nueva organización religiosa. Aquí nos estaba diciendo alguien que es que no hay nadie que se llama San Judas, no hay lugares que se llamen San Judas. Sí, de hecho en Tibás hay un asentamiento que se llama San Judas Tadeo. Eso sí, el otro Judas, el posterior a la muerte de Jesús, no, perdón, que era uno de los gemelos en los discípulos, en los apóstoles de Jesús, pero sí hay un lugar en Tibás, se llama San Judas Tadeo, es una ciudadela a la par de Jesús Jiménez. Y bueno, 3 de cada 10 costarricenses hemos tenido una experiencia de conversión. Así es. Ok. Después, cuando preguntamos sobre las prácticas, resulta que el 7 de cada 10 ticos, el 70%, ha mandado alguna vez cadenas de oración, imágenes o mensajes con connotación religiosa por internet o por el celular. De ese 70% que sí lo ha hecho alguna vez, hay un 16% que lo ha hecho muy frecuente y un 14% que lo hace algo frecuente. Estos son los grupos donde están las tías de todos nosotros. Ahora conversaba con mis compañeros en la redacción, bueno, entonces me decían, sí, mi tía manda. Bueno, y me hizo gracia y yo dije, bueno, voy a decirlo al aire, ahí están las tías de todos. Sí, no es que estoy chateando, es que quiero favor, está buscando estoy buscando, estoy buscando. El de sus tías, don Alberto, no me diga. No, viera, mis tías mandan mensajes, pero ahora que estábamos arriba realmente almorzando, entonces yo les conté algunos datos de la encuesta y Fernando, que hizo esta nota, me los estaba compartiendo. Y entonces me hizo gracia porque 3 de los 5 compañeros que estábamos juntos me dijeron, mi tía mandó hoy. Por supuesto que lo hice en son de broma, pero es que el 70% ha reenviado por celular, pero además, o por internet, pero además tiene connotaciones muy interesantes. Incluso a veces se plantea como un reto personal. Yo sé que no vas a reenviar esta oración, pero si crees en Dios, reza 10 Padres Nuestros y colócalo en tu muro. Y la gente se siente incluso como retada. Sí, ¿Está buscando la imagen de la encuesta? Sí, estoy buscando esa. Yo por aquí la tengo porque me llamó mucho la atención. Sí, es esa. Es este pantallazo el que está buscando. Sí, es ese, pero estoy buscando exactamente el dato.
Pero sí, dentro de eso una cuestión que sorprende, pero digamos, una cuestión que nos sorprendió a nosotros bastante es que la mayoría de la población ora, digamos, más allá de eso, de lo que usted estaba planteando, que vamos a ver, ya le digo, pero digamos que una mayoría de personas ora, casi toda la población, el 86,3% ora frecuentemente, o muy frecuentemente, claro, o más o menos frecuentemente. Y solo el 2% de la población nunca ora, 2.7%. ¿Ves? Y entonces la práctica individual y personalizada de la fe es muy común, porque lo que más hace la gente es orar. Sí. Y todo el mundo confiesa de una manera muy natural que... Ahora, pero es que no es que de vez en cuando hay un temblor, sino que de una manera muy frecuente, sí, o de forma frecuente, un 86,3 ora. Y hay otros que oran menos, pero digamos que casi todo el mundo ora. Claro, pero aquí hay varias prácticas. Digamos, solo 2,7% de la población no ora. El de las cadenas a mí me sigue llamando la atención, ya no solo en lo cuantitativo, don Alberto, sino en lo cualitativo. Es que hay que ver esos mensajes, ¿verdad? Sí, ahora, la cuestión es que, digamos, hay como una especie de fuerza moral. O sea, si yo no envío el mensaje, voy en contra de la corriente y algo me va a pasar, digamos, hay como cierto temor. Entonces... Pero alimentado explícitamente en el mensaje. O sea, incluso yo ahora vi uno que decía, yo sé que no vas a reenviar el mensaje, eso es un reto, punto. Pero si mandas el mensaje bendiciendo a si se lo manda a 10 personas. Si se lo manda a 10 personas, entonces, si no se lo mandas a 10 personas, algo malo pasará. Sí, ahora ahí hay como una especie de... Es que no quiero usar lo mítico, pero digamos mágico es, hay como una concepción mágica religiosa, no tanto religiosa, sino mágica. O sea, si yo no paso algo, si yo no hago algo, entonces se van a mover fuerzas que desconozco y eso me va a perjudicar. Entonces, por si acaso, lo reenvío. Algunos lo reenviarán de buena gana, creyendo que están haciendo algo importante, que le están mandando un buen mensaje a alguien, pero otros, digamos, porque digamos, esta cuestión entre religión y magia, el límite es muy ambiguo. Entonces, digamos, la magia se caracteriza básicamente porque usted hace un conjunto de acciones, de actos, de rituales para manipular las fuerzas divinas. Entonces yo necesito que llueva, entonces necesito hacer una serie de rituales para que empiece a llover. Pero es muy propio, a menos de que usted me corrija, profesor, pero esto es muy propio de América Latina, donde, y ahora que acabamos de celebrar el Día de las Culturas, la conquista religiosa española tuvo muchísimo peso en los aspectos mágicos, ¿verdad? Entonces, digamos, la iglesia católica tiene 2000 años de estar presente en Europa, pero tiene solo 400 años de estar presente en América. Digamos que es aún una religión muy joven, con algunos arraigos a la magia y a la misticidad de la conquista española religiosa. Ahora, lo místico es diferente, sí, lo mágico. Lo mágico tiene que ver con eso, con la manipulación. O sea, yo hago cosas para manipular a la divinidad o para manipular fuerzas que pueden ser incluso naturales. Realizo un conjunto de acciones precisamente para volcar las fuerzas sobrenaturales a mi favor. Claro. Y entonces, y eso está muy, digamos... está muy interiorizado, sí, en las culturas. Sí, pero me llamó mucho la atención el número. O sea, es decir, que el 70% alguna vez en su vida haya reenviado cadenas o oraciones a través de WhatsApp, por ejemplo, me llamó mucho la atención. En el caso de las romerías, el 45% prácticamente dice que nunca han hecho ninguna romería.
Sí, ¿cómo se llama? Entonces, ese dato que a veces dice de que 2 millones... La Iglesia Católica, 2 millones de personas caminando a Cartago. Bueno, fue todos los... Si se mantiene que el 52% de la población es católica, eso significa que la mayoría de católicos fueron. No, discúlpeme, incluso que sea más allá, que no hay un solo católico que se haya quedado en la casa. Es eso, y además de que... Y llevaron amigos que no son católicos. Sí, o sea, digamos que de cada 2 personas, una persona fue. O sea, somos 5 millones. Sí, fue la mitad de la población. Fue casi la mitad de la población. Pero vea qué curioso, o sea, en términos muy sencillos podemos decir, según los datos de la iglesia, fueron más personas a la romería que la cantidad de católicos que hay en Costa Rica. 2 millones, no, hay más de 2 millones, okay. Son 52%, entonces es como... 700,000 los pudimos dejar en la casa. Sí, se quedaron en la casa, sí. Pero pareciera que el dato no es fidedigno. No, ¿cómo se llama? Es un dato fruto de una observación y entonces que emociona. Digamos, cuando uno ve una romería, y por ejemplo, cuando uno entra a Cartago, digamos que son la 1 de la mañana, claro. Está aquello a lo mejor. Y entonces la entrada de Cartago es como un embudo. Entonces... Cuando usted ve ese montón de gente que viene y se aglomera ya en ese embudo, y cuando sale del embudo, uno dice, pucha, pero aquí vino cualquier cantidad. Es la percepción, digamos, claro. La percepción ocular, pero las percepciones nos engañan. Y entonces una percepción emocionada. Y entonces uno puede decir, aquí vino casi toda la población de Costa Rica. Entonces yo creo que es más fruto de esa percepción emocionada y con muy buena fe a veces, pero los datos duros, más científicos, dicen otra cosa. ¿Ves? Y entonces se hicieron 2 encuestas en la universidad en el pasado y se van a reeditar seguramente el otro año, no en la escuela ecuménica, sino un profesor que siempre tenía esa curiosidad. Entonces organizó una encuesta bien hecha y le dieron como 700,000 personas, que aún así es un número, es un enorme. Pero no son 2 millones. No son 2 millones. Yoga, meditación u otra técnica espiritual, el 70% nunca ha practicado eso. La lectura o estudios bíblicos, sí. Hay 30% de la población que lo hace de manera muy frecuente, más 18% que lo hace algo frecuente. Es decir, casi la mitad de la población frecuentemente hace la lectura o los estudios bíblicos. Y nos vamos otra vez a la personalización de las prácticas religiosas. Yo oro en mi casa solo. Yo leo la Biblia en mi casa solo. Lo único que se me sale de ahí, digamos, son los estudios bíblicos que normalmente son grupales. Sí, ahí digamos, es tradición evangélica y después también en la Iglesia Católica, pero con menor énfasis, digamos, generar estudios bíblicos. Pero digamos, en las iglesias evangélicas tradicionales, por lo menos una vez a la semana hay un estudio bíblico. Luego los domingos, que es una especie de catequesis, lo que llaman tradicionalmente escuela dominical, hay otro estudio bíblico. Claro. Y esas iglesias muy, muy grandes, que no siempre tienen la posibilidad, tienen grupos de discipulado donde hacen estudios bíblicos. Más bien el reto, yo en una conversación se lo dije al presidente de la Alianza Evangélica un día que estábamos conversando, le digo, bueno, el reto es que ya no todos los evangélicos están leyendo la Biblia y para ellos es fundamental. Claro. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces es un reto tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia evangélica generar el estudio de la Biblia. Sí se concibe como el libro de fe fundamental de ambas confesiones, tanto la evangélica como la católica. El rosario, que es una manifestación católica, el 43% de la población nunca reza el rosario. El 16% lo hace de manera muy frecuente, 12% algo frecuente, 15,9% poco frecuente, 11,3% nada frecuente. Es una de las prácticas que va en consonancia con la disminución de la población católica. Sí, y también que ha perdido parte digamos que esta tradición
ha perdido parte de la cotidianidad, o sea, se ha perdido en la cotidianidad de la gente. Digamos que yo le decía a una profesora de la escuela ecuménica que ya descansó, que el rosario le sirvió a muchas mujeres para sobrellevar la carga que tenía. Entonces imagínense que eran mujeres que tenían 12, 11 hijos. Claro. Y el único tiempo que tenían para ellas era a las 6 de la tarde ponerse a rezar el rosario, que es una especie de mantra. Cuando digamos, Santa María, Madre de Dios, y repite así como llama. Y entonces, y esa repetición tiene un objetivo, o sea, no es que se repite y se repite, no es en vano, digamos. Claro, tiene a se le ocurrió decir, digamos 50 veces esto. No, tiene un propósito para ir concentrándose y profundizando dentro de una dinámica que le permite a la persona incluso irse, por decirlo de alguna manera. Entonces era un descanso litúrgico, por decirlo, piadoso, de muchas mujeres que en medio de todo aquel trabajo de 12 hijos, de 11 hijos, de 9 hijos, tenían un momento en donde podían parar, descansar, hacer que todo mundo en la casa se quedara recogido a las 6 de la tarde y rezaran el rosario. Entonces, digamos que era parte de la salud mental, sobre todo de mujeres, con una dinámica fuertísima y terrible. Incluso los medios de comunicación seculares en el pasado transmitían el rosario. Claro. Sin embargo, digamos que lo que ha habido es un cambio. Digamos, las celebraciones religiosas que están congregando gente son exactamente eso, celebraciones que están más imbuidas dentro de la tradición cultural. Entonces, por ejemplo, la romería, digamos, que llena gente, y entonces que incluso la romería no la convoca la Iglesia Católica, es autoconvocada por la cultura costarricense. O bien la visita a los santos, por ejemplo, en San Ramón, que es toda una fiesta comunitaria. Entonces, digamos que sobrepasa lo religioso. Exactamente. O sea, es religioso, es religioso cultural. Entonces, digamos que las actividades que logra, digamos, católicas, que logran convocar de una manera sobresaliente, ya no son piadosas, digamos, sino son celebrativas, en donde la gente está ahí participando celebrativamente, digamos, esto, o algunas procesiones de Semana Santa que son que convocan por el performance que hay ahí. Claro, le entiendo, es diferente, por ejemplo, la celebración del Corpus Christi, que es una celebración religiosa, ¿verdad?, a la romería, que no es una celebración religiosa, es una celebración cultural, con tintes clarísimamente religiosos, pero es una celebración cultural. Visita curanderos, brujos, santeros, espiritistas o chamanes, el 92% de la población nunca. No me parece que sea una práctica ni siquiera popular en Costa Rica, ni la lectura del tarot u otros métodos de adivinación, donde el 91,3% no está de acuerdo. El ayuno sí, casi la mitad de la población lo ha practicado alguna vez en la vida. Eso es muy interesante y sorprendente. A mí me sorprendió. De hecho, le voy a ser sincero, yo dije, ¿será que preguntaron libremente por el ayuno o el ayuno con fines religiosos? Porque es que ahora hay ayunos que son de salud. Sí, pero digamos que el ayuno no está con fines de salud, no está tan expandido como el ayuno religioso. Entonces, digamos que dentro de la cultura evangélica, el ayuno forma parte de... Entonces, digamos que casi la mayoría de evangélicos podrían decir que han ayunado, sobre todo los pentecostales. Ahora, no es tan generalizado, sin embargo, el porcentaje es bastante alto. A nosotros nos sorprendió. Sí, a mí también, yo soy sincero. Vamos a los católicos. Okay. ¿Cuántos católicos van a misa todas las semanas? ¿Menos de la mitad? Sí, digamos, la participación es baja. 42,1%. De vez en cuando el 43,3%. Pero digamos que por el mandato de la Iglesia Católica es reunirse una vez a la semana en una celebración religiosa que es la misa. Solo menos de la mitad de los católicos van a misa
todas las semanas. Sí, hay un estudio, dos estudios que se hicieron en la Universidad de Costa Rica sobre los católicos no practicantes. Y la hizo un sociólogo sacerdote, digamos, que tiene conocimiento de causa, además de... Hizo unos trabajos cualitativos importantes, 2 en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Es un sacerdote profesor, y precisamente estudió qué hacen los católicos que no son practicantes, y entonces lo que descubre es que tienen formas muy personales de celebrar su fe, pero tienen una condición personal que no les permite participar con mucha libertad dentro de la misa. Claro. Entonces, por ejemplo, son divorciados, por decirlo así, o cosas de ese tipo. O, por ejemplo, tienen una diversidad sexual diferente. Entonces, de alguna manera no se sienten, o bien no les llena la liturgia católica. Pues entonces, digamos que hay como una diversidad de situaciones por las cuales los católicos, aunque algunos católicos y personas católicas que se confiesan como tales, pero que no practican. Ni participan en grupos tampoco. Eso es otro tema que me parece que es uno de los retos de la Iglesia Católica, a diferencia de la Iglesia Evangélica. La Iglesia Católica, la mayoría de católicos no participa en ningún grupo. En ministerios, el 62% no participa. En actividades de evangelización o discipulado, que curiosamente es la base de la iglesia cristiana en general, 68,9% jamás. En grupos de oración o estudios de la Biblia, el 53,9% no. En movimientos apostólicos, el 74% no. En consejos pastorales, 3 de cada 4 no. Y en grupos parroquiales, 6 de cada 10 no. Es decir, la mayoría de los católicos no participan en nada. Sí, bueno, y es que de alguna manera en el pasado había una centralidad en lo que se llama la pastoral litúrgica. O sea, digamos que es participar básicamente de los sacramentos. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? La pastoral litúrgica es la misa, básicamente, ¿verdad? Y luego la participación en el transcurso de la vida, por lo menos en 6 de los sacramentos. Entonces, digamos que eso hacía al católico. Claro, eso volvía una persona católica. Sí, pero entonces si yo me bautizaba, me confirmaba, me casaba, me confesaba, participaba en la Eucaristía, y al final de la vida me hacían la extremaunción, sí, yo era un católico completo. Entonces, sin embargo, cuando la Iglesia Católica se abre dentro de sus posibilidades, pero entonces el asunto es que un sacerdote tiene que organizar una parroquia que es gigante y grande, y tiene algunos coadjutores, digamos, algunos que le ayudan en el proceso. Pero el lío de la Iglesia Católica es que si genera una participación plena y total, no siempre tiene el sacerdote la posibilidad de orientar toda esa participación en una parroquia que es bastante grande. A veces puede ser del tamaño de un cantón, claro, o de un distrito grande. Entonces, han habido intentos, y el lío es que algunas veces la Iglesia Católica o la jerarquía siente que esos intentos de participación se le escapan de las manos. Entonces, la Iglesia Católica está entre esa tensión entre controlar la participación, y entonces debe ser una participación muy pequeña porque tiene que ser muy controlada, o abrirla y entonces tener la posibilidad de que algunos vayan por otros discursos que no sean exactamente los oficiales. Claro. Entonces, digamos, la Iglesia Católica en cambio, una iglesia evangélica, hay una libertad completa para generar eso. Claro, digamos que hay regulaciones, pero si yo no estoy de acuerdo con la regulación, me salgo y armo otra organización, y entonces aquello es una reproducción constante. Claro, pero desde el punto de vista de comunicación uno podría decir, y lo digo con muchísimo respeto, que la Iglesia Católica ha tenido errores estratégicos a lo largo de los siglos, y lo sigue teniendo hoy. Tiene excluida a la mitad de la población,
mundial y costarricense de su ministerio, entiéndase, las mujeres, si usted se divorcia, y hay una gran cantidad de divorcios todos los años en Costa Rica, no puede comulgar y por lo tanto, digamos, pierde una parte fundamental de la misa, ¿verdad? Y a mí lo que me llama tremendamente la atención es que si uno se acuerda, porque evidentemente la Biblia es la base tanto de la religión católica como de la religión evangélica. Si uno parte de la Biblia, la última línea de Mateo dice: ahora id por el mundo, ¿verdad? Y bauticen a sus hermanos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hay un mandato por evangelizar que 2000 años después pareciera que no solo quedó en el olvido para la estructura católica, que prácticamente no convence a nadie nuevo, sino también para los practicantes, para los católicos como tal, porque ese me llamó la atención. Actividades de evangelización, 7 de cada 10 católicos jamás ha participado, y es la base del crecimiento de la religión católica. Bueno, es que, como le decía Randall, la Iglesia Católica no tenía la necesidad de establecer procesos. Está muy cómodo. Sí, porque era la mayoría, la gente nacía y crecía, y entonces, ¿qué pasa ahora cuando la gente elige? Entonces implica, y digamos, en un mercado de la salvación muy competitivo, donde hay cualquier cantidad de ofertas. Digamos, alguien dice, bueno, hay religión a la carta. Sí, hay religión a la carta. Claro. Incluso yo puedo armar mi grupo religioso y ir y anunciarlo, y de un pronto a otro tener un conjunto de adeptos, de seguidores de un nuevo grupo religioso. Hay esa posibilidad. Incluso, don Alberto, perdón, puede ser que usted calque los principios de cualquier iglesia y le haga un cambio en una palabra. Por ejemplo. Que eso desarrolla, dentro de la iglesia evangélica, eso desarrolla una nueva denominación. Pero bueno, no deja de ser interesante cómo la Iglesia Católica se ha dormido en sus laureles, muy cómodamente, por cierto, a través de los siglos, y cada vez va perdiendo más adeptos. Vean, dentro de la Iglesia Católica hay historias bien interesantes. Por ejemplo, cuando hubo mayor participación en Latinoamérica fue con las comunidades eclesiales de base. Había una participación en los 70 y los 80 extraordinaria. Y sin embargo, ese dinamismo fue aplacado porque la iglesia no tenía todo el control de todas esas comunidades eclesiales de base. Entonces, de alguna manera, todo ese dinamismo que surgía de la gente dentro de la Iglesia Católica fue opacado por políticas dentro de la Iglesia Católica. Luego digamos que en los 60, los 70, habían procesos de participación juvenil muy extraordinarios. Yo he hecho entrevistas de personas y les cuento, digamos, líderes comunales, por ejemplo, lideresas comunales, y uno les pregunta dónde fue que se formaron, digamos, dónde encontraron como líderes, dónde encontraron su experiencia de compromiso social por una comunidad o por un determinado movimiento social, y se formaron al interior de la Iglesia Católica entre los 60 y los 70. Claro, pero es que tenía muchísima más, como usted lo señala, mucho más protagonismo social. La teología de la liberación no tiene que ver, por ejemplo, con religión, tiene que ver con una situación social. Sí, y más allá de las teologías latinoamericanas, había, digamos, movimientos con diferente tipo, digamos, con diferente carácter, con diferentes tipos de identidad teológica dentro de la Iglesia Católica. Digamos que eso se ha ido, digamos, aunque hay movimientos que tratan de mantenerlo, se ha ido opacando. Y le repito, el asunto, digamos, esto que le decía es un dato importante. ¿Por qué la gente sigue celebrando? ¿Por qué le gusta la romería? ¿Por qué le gusta la visita de los santos? ¿Por qué le gusta cierto tipo de celebraciones en Semana Santa? Entonces, eso le puede dar señales a la Iglesia Católica de por dónde está el sentido y sentimiento de las personas y por qué la competencia se le está llevando mucha gente.
es importante tenerlo en cuenta si quisieran entrar dentro de ese proceso de evangelización interna. Vamos al grupo evangélico. Ahora, ya dejamos de lado los católicos, vamos a los evangélicos. Vea la diferencia, claramente. Decíamos que 70% de los católicos no participa en ningún grupo de estudio bíblico, el 77% de los evangélicos sí. La mayoría de los evangélicos participa en la formación para algún ministerio. La mayoría de los evangélicos participa en la formación en consejería, pero lo único que no es en la formación teológica, es decir, para convertirse en pastor o pastora. Esto nos da una diferencia muy clara. Mientras el control, digamos, del discurso católico sigue siendo un tema de cúpulas, el control del discurso evangélico y la participación es más democrática, don Alberto. Sí, la participación en una iglesia evangélica es bastante, ¿cómo es que se llama? Como usted dice, en grupos bíblicos el 77, en formación para algún ministerio 53, en consejería 49 y en formación teológica solo un 37%. Vamos a ver, digamos que dentro de la cultura evangélica se parte de una militancia, por decirlo de alguna, o sea, digamos, no se puede ser cristiano de banca, dicen ellos. Claro. O sea, no, hay que participar, y una de las cosas que hay que hacer es predicarle a la misma familia para traerlo y para traérselo a la iglesia. Pues entonces, ese tipo de aspectos son importantes. Luego la otra cosa es que muchos de esos evangélicos pasan por procesos de conversión. Claro. Y eso es emotivamente muy fuerte. Entonces, desde esa emoción, digamos, que es como estar enamorado, por decirlo de alguna manera, se va y se le transmite a la gente. Vea cómo me siento. Yo desde me siento el entusiasmo y el ejemplo. Sí, hay y luego la otra cuestión es esta cuestión del ejemplo, que es muy, muy importante. Ahora, esta cuestión de que poca gente se forma teológicamente sí es preocupante. O sea, digamos que la formación teológica dentro de un grupo religioso cristiano es fundamental y todo el mundo debería tenerlo. Sí. Porque si no, el lío es que las interpretaciones bíblicas pueden ser muy antojadizas. Y la población cristiana en una iglesia puede ser poco crítica, porque no tiene recursos precisamente para posicionarse frente a los mensajes que está escuchando de los pastores. Entonces, cualquier pastor puede decir algo, y si mi formación teológica no tengo una formación teológica básica, puede pasar cualquier cosa y me puedo ir detrás de cualquier tipo de cosa que me pareció razonable porque el pastor lo dijo. Pero entonces la formación bíblica y la formación teológica es vital, tanto en la iglesia católica, en cualquier tipo de iglesia, como es fundamental para generar de alguna manera personas cristianas más críticas, porque si no, cualquier cosa puede pasar. Puede haber manipulación político-religiosa, por ejemplo. Sí, como que no estén de acuerdo unos y otros en que tengan actividad política los pastores, que eso acaba de pasar. Bueno, entonces vea, digamos que esa es una discusión ahora que está ahorita dentro de la iglesia evangélica. Digamos que uno puede ver como 5 posiciones al respecto. Digamos, hay una posición, digamos, lo que pasó en la Asamblea Legislativa, que el grupo de restauración se divide y entonces genera 2 grupos. Hay un grupo, digamos, que está ahora en Nueva República, digamos, que ambos dicen que no tienen una adscripción religiosa, pero digamos sabemos que lo religioso forma parte. Es muy evidente. Es evidente, pero entonces digamos, Nueva República tiene relaciones y con cierto grupo internacional de evangélicos. Entonces digamos, no es el caso, digamos, no podríamos mencionarlo ahora porque es una cuestión que va más allá de la encuesta. El Partido Restauración tiene otro tipo de configuración y otro tipo de posicionamiento. La Alianza Evangélica, por lo menos los líderes actuales de la Junta Directiva, lo que dicen es que es terrible
que un partido de adscripción cristiana se haya dividido, que no es un buen testimonio para la población costarricense, y que entonces los pastores no deberían de participar en política. Está planteando que no deberían participar en política. Entonces ellos dicen, bueno, un ciudadano cristiano puede participar porque es ciudadano, claro, y puede tener su fe, pero un pastor es mejor que no confunda vocaciones. Y ahí va una tercera posición en donde dice los cristianos iban a tener un compromiso social, claro, pero el pastor no. Pero el pastor puede tener compromiso social, pero no puede participar electoralmente dentro de procesos electorales, partidarios. Ya van 3. Y entonces la Alianza Evangélica tiene una propuesta social clara de qué es lo que debería hacer la iglesia socialmente. Luego hay otro grupo de evangélicos que dice que lo que debería articular el posicionamiento sociopolítico de las iglesias deberían ser los derechos humanos. Digamos, entonces, y hay otro grupo de cristianos evangélicos que lo que plantean es que no deberían meterse en absolutamente nada de eso, sino concentrarse básicamente en lo que es la predicación del evangelio y la vivencia del evangelio a partir de la iglesia, si no debe haber una vinculación política, porque eso es perder tiempo en lo fundamental. Pero entonces ya ahí hay 5 posiciones, claro. y eso implica, y no se ha discutido adecuadamente dentro de la iglesia evangélica, y eso tiene que ver con posicionamientos teológicos y posicionamientos bíblicos que a veces el creyente o el creyente evangélico no tiene. Y entonces, al no tener esa, me decía a mí el presidente de la Alianza, dice, es que los evangélicos no solamente debemos de profundizar en lo teológico y bíblico, sino que deberíamos tener también una muy buena formación ciudadana para pensar adecuadamente lo que está alrededor nuestro. Porque, como ciudadanos, sino como feligreses. No, como ciudadanos. Es lo que él decía es que los evangélicos tienen poca formación ciudadana, y entonces que eso podría implicar procesos de manipulación. Claro. Manipulación política a partir de la fe. Entonces, por eso le decía que la formación teológica, a partir de este dato, claro, de que era menor, es importante y básica para tener discernimiento, por decirlo de esa manera. Uno que me llamó enormemente la atención, una tercera parte de la población evangélica dice que ha orado en lenguas alguna vez. Sí. Y me llamó enormemente la atención porque los que crecimos católicos, es algo que lo vemos muy lejano, nos parece particularmente extraño. Pero bueno, 3 de cada 10 evangélicos dice, oré en lenguas. Bueno, uno podría esperar hasta un 60%. ¿Y cómo? Porque la mayoría de grupos evangélicos son pentecostales. Y la identidad pentecostal, o sea, como uno de los elementos centrales de un pentecostal es que hablen lenguas. Porque ellos lo que creen es que hay 2 momentos en la vida de la persona cristiana. Un primer momento es la conversión. Aunque se sea pentecostal, la persona tiene que convertirse. Entonces, digamos... Tiene que encontrar a Cristo en algún momento. En algún momento, y tiene que hacer una opción personal. O sea, eso no pasa por nacer y crecer dentro de una iglesia. Claro. En algún momento de su vida tiene que hacer una opción personal de fe. Entonces, eso piensa un pentecostal y cualquier evangélico casi. Entonces, pero los pentecostales dentro de los evangélicos tienen un segundo momento. Y entonces ellos dicen que la persona tiene que comenzar a perfeccionarse en el camino de la fe, y que para eso tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, el segundo momento para ellos importante es el bautismo del Espíritu Santo. Que se demuestra hablando en lengua. Exactamente. Y entonces todo pentecostal, digamos, si está dentro de la doctrina... Si está aceptado por el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Exactamente. Dentro de la doctrina, dentro de la fe que ellos profesan, claro, así es. Entonces, si más o menos un 60% de las personas evangélicas son pentecostales, uno esperaría que una gran mayoría de esos pentecostales hayan pasado por ahí. Entonces, claro, digamos, un 37, uno habría esperado un porcentaje mayor.
Sí, es muy interesante porque esa práctica está extraída de Hechos de los Apóstoles Sí. en la Biblia, que es después de que, según la Biblia, Jesús se retira, digamos, y sube al cielo. 40 días después el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles y en una reunión en la que están todos empiezan a hablar en lenguas. Esa es justamente donde se extrae. La contribución monetaria, el 70% de los encuestados dijo que contribuye monetariamente. Evangélicos, esa era mi pregunta, porque Sí. es que dice, el cuadro 6 dice, don Alberto, dice, porcentaje de la población encuestada según actividades con las que contribuye con su iglesia. Pero ok, si usted me dice son evangélicos, porque yo tenía esa duda, contribución monetaria, el 70% de los evangélicos ayudan. Esa es una característica de muchas iglesias, de muchas denominaciones evangélicas. Sí, y es el diezmo. si usted ve ese cuadro, sí, está el diezmo y la ofrenda y el tiempo. Si, digamos, usted ve ahí Claro. para abajo. Sí, con su tiempo al servicio de la iglesia, 43% sí. Sí, o sea, digamos que hay, dentro de los evangélicos, la gente da tiempo y da dinero. Claro. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero ¿de dónde sacaron plata? Seguro es que lo están financiando de afuera. Sí. Algunas iglesias tienen cobertura internacional y la denominación a la que pertenece les ayuda, pero digamos, la mayoría de iglesias hace sus inversiones a partir del apoyo económico de los mismos miembros de la Y de ahí iglesia. salen los salarios, por ejemplo, de los pastores. Pero bueno, me llamó mucho la atención. 69% contribución monetaria, 43% el tiempo, 41% trabajo voluntario, 22,5%, este me llamó mucho la atención, pone sus bienes materiales, locales o vehículos al servicio de la comunidad o los líderes religiosos. Sí. Le prestan el carro al pastor, le prestan el carro a la iglesia, ponen la cochera para que se congreguen, prestan un edificio, ofrece servicios profesionales voluntarios en proyectos de la iglesia, casi el 30%. Bueno, imagínese, digamos, si uno convirtiera eso en dinero constante y sonante, digamos, pues le pusiera horas profesionales, horas técnicas, lo que eso cuesta, entonces hay, digamos, una canalización de recursos humanos, materiales y financieros muy, muy, muy grandes dentro de la iglesia evangélica. Ahora, sin embargo, uno podría decir, bueno, voy a montarme un emprendimiento religioso económico. Digamos que la misma situación que está pasando por el país, digamos, un estudio reciente de la Universidad Nacional dice que tenemos un nivel de endeudamiento tan fuerte Sí. que eso está provocando, o es uno de los factores para que la economía no se active, porque ya no podemos endeudarnos más, o sea, ya no hay posibilidad. Ya no podemos aumentar el consumo. No, ya no se puede aumentar consumo por deuda. Pero entonces imagínense que hay algunas iglesias de esas muy, muy, muy grandes que pese a todo este movimiento de recursos, ahorita están teniendo problemas y están despidiendo gente, por ejemplo. O sea, digamos que hasta las mismas iglesias, que uno puede decir, bueno, tienen un caudal de recursos, están sufriendo problemas económicos y se están contrayendo en lo que hacen precisamente por el problema económico que tiene la población. Comportamientos aceptables o no. La homosexualidad, el 42% de la población dice nunca. Esa es la población completa. Así, Nunca. Así es, nunca sería aceptable, así lo plantean. Ser homosexual. Sí, aceptar la homosexualidad, aceptarlo. Okay. 63,6%, y me llamó la atención porque es mayor que el otro, 63,6% dice la prostitución no es aceptable. Así es. 78,6% el aborto. 35,9%, y aquí tiene elementos muy interesantes, dice que el divorcio no. Vea, la Iglesia Católica, que tiene el 52% de la población, dice que el divorcio es inaceptable. No importa la razón. Pero hay un grupo de católicos, se manifiesta sumando y restando, que sí está de acuerdo con el divorcio en algunas ocasiones. Vea qué interesante. Estos números son bien interesantes. El divorcio en Costa Rica, digamos, si uno lo ve longitudinalmente, está entre el 45, 44, 50%. O sea,
está entre el 45 y 50. O sea, hay años en donde de cada 2 matrimonios uno se divorcia. Claro. Es sumamente fuerte. Y aquí lo que hacen los católicos es una lectura negociada. Cuando digo lectura negociada es que sí, yo sé que la iglesia dice que el divorcio no, pero yo me siento católico aunque estoy divorciado. Claro. Y una cuestión que, digamos, se está discutiendo entre la iglesia católica es precisamente qué hacer con las personas divorciadas. Incluso hay una iglesia evangélica que su crecimiento se debe a que trabaja un ministerio de divorciados. Uh-huh. O sea, se dio cuenta de que hay una población, digamos, hay un target que quedó excluido. Sí, muy excluido, y entonces se concentra en esa población y la trae. Entonces, digamos que yo hice un estudio por qué la gente se iba a las iglesias uh-huh. evangélicas, pero también pasa en las católicas, y una de las cuestiones es el divorcio. O sea, digamos que no se sienten no aceptar cómodos. El divorcio es una de las causas por las que los católicos dejan de ser católicos. Sí, o sea, se siguen siendo, muchos dejan el catolicismo, claro. Y otros dejan de practicarlo porque no se sienten cómodos a la hora de la participación en la misa y la participación, por ejemplo, en elementos fundamentales para un católico como es la Eucaristía. Un día de estos hice un comentario de este dato que les voy a dar y le caí mal a un montón de gente, pero bueno, finalmente son datos, yo no me los inventé, ni se los inventó don Alberto. El 35,1% de los encuestados, que uno extrapola a los costarricenses, 35,1%, no aceptan nunca las relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando usted se va a la encuesta de salud reproductiva, se encuentra que el 75% de las personas, 75, tuvieron relaciones sexuales antes de los 18 años. Y como no se puede casar antes de los 18, entonces es muy fácil deducir que tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Okay. Entonces, ¿por qué doy estos dos datos? Porque el 35 está en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio siempre. Ok, pero el 10%, que es el hueco, es el gap entre el 35 y el 25, ¿verdad? Las tuvo, aunque hoy no las consiente. Y eso, y aquí fue donde les caí mal, dije, bueno, es que hay gente que es tremendamente hipócrita, que lo que hace o hizo en la vida no lo ve aceptable para otras personas. En este caso, 35% dice que nunca son aceptables las relaciones sexuales antes del matrimonio, pero cruzando los datos de las dos encuestas, 10 sí las tuvieron, pero ahora no lo ven aceptable. Vamos a ver, acá yo no sería así tan tajante en este sentido. Bueno, pues es parte de la libertad que tenemos. Eso es genial. Pero entonces vamos a ver, es que uno puede pensar algo, ajá, digamos, y estar convencido de eso, pero la práctica puede ser otra. Y digamos, ser consecuente es una virtud y no siempre la tenemos todos. Digamos, en momentos de la vida somos muy consecuentes y en otros momentos no tanto. Pero digamos que la práctica sexual antes del matrimonio está completa y totalmente generalizada entre la población. Claro. Mira, yo hacía unas entrevistas y una pareja de muchachos que los entrevisté, ya no eran novios, pero cuando eran novios tenían relaciones, o sea, se emocionaban, tenían relaciones y después les entraba la culpa y entonces después de las relaciones hincaban y pedían perdón. Okay. Y después volvían a hacerlo otra vez. Pero lo que le digo es que en la práctica yo puedo tener, por ejemplo, estar en contra del aborto, uh-huh, pero de un pronto a otro me embarazan a mi hija que tiene 12 años. Si yo tengo recursos me la llevo a Panamá entiendo, o sea, digamos una cuestión, y después me preguntan, ¿usted está en contra del aborto? Y voy a decir firmemente que sí. Pero digamos, entre mi discurso y las experiencias concretas que yo paso en la vida, yo puedo cambiar completa y totalmente lo que digo. Porque una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella, como dijo el expresidente Solís. Por eso hay que ser muy abiertos y comprensivos a las acciones de las personas. Don Alberto, yo estoy seguro que sí, pero ¿sabe qué es otra cosa? Porque yo me puse a pensar mucho en este dato, que me parece, porque no tengo elementos para sostenerlo, que uno podría decir, bueno, también influye. Es la edad de conversión. Es decir, cuando usted finalmente, por ejemplo, en el caso de católico evangélico,
la edad en la que usted decide dejar de ser católico y pasar a ser evangélico. Porque aunque la práctica de las relaciones sexuales antes del matrimonio está muy generalizada, lo cierto es que es mucho más flexible en la dinámica, no en el discurso, en la dinámica, en la Iglesia Católica que en la evangélica, que tiene un control más fuerte sobre los jóvenes. Es decir, si el pastor ve que fulano y fulana empezaron a ser novios y siguen siendo novios después de un par de meses, seguramente vendrá del pastor, la pastora o algún consejero una conversación de acuérdense que no pueden, digo, el padre no va a ir a cada casa, el sacerdote no va a ir a cada casa a decir sáqueme al novio para recordarle. El asunto es que las hormonas es más fuerte que eso. Y entonces las personas pueden decir, precisamente uno de los aspectos que no se habla de una manera abierta, es que se habla moralmente, pero no se habla dentro de las iglesias precisamente cómo es que funciona el cuerpo y cómo funcionan las emociones, claro, y cómo es que la dinámica de la sexualidad. ¿Ves? Entonces, digamos, se parten de prohibiciones. No hay que hacerlo, pero, digamos, no siempre se tienen alternativas para que, digamos, el acto sexual vaya siendo un acto muy maduro y muy pensado, claro, y muy responsable. Es curioso porque en esa historia que usted nos contó se aplica, ahora Marvin me recordó la frase, el que peca y reza empata. Exactamente. ¿Verdad? Que por cierto es un dicho que aunque sea vacilón, porque a veces tiene algunas características interesantes, demuestra matices muy interesantes también, ¿verdad? Claro. Que es, yo tengo permiso de infringir las reglas que me autoimpongo siempre y cuando me arrepienta de haberlas infringido, o pida perdón, digamos, por haberlas infringido. Esta también me llamó mucho la atención. La práctica, el comportamiento más rechazado de los que preguntaron ustedes, el más rechazado, el completamente negado, el que usted dice jamás en la vida, nunca es aceptable, es el suicidio. Es el más rechazado. Sí, y además, pero entonces es que precisamente es eso. Si ahora que estuvimos en todas las celebraciones de, claro, de la salud mental, una de las cosas que se dijo es que la tasa de suicidio está subiendo. O sea, pasábamos 3, pasamos a 6, vamos a 7. O sea, el suicidio está presente en Costa Rica y hace unos 15 años era igual la cantidad de personas que... O sea, si no tuviéramos toda la violencia que produce el narcotráfico, suicidios y homicidios estarían emparejados. O sea, quitando crimen organizado. Sí, quitamos crimen organizado y toda la actividad narcodelictiva. Digamos, si quitamos eso, suicidios estarían muy, muy, muy cerca de los homicidios. De los homicidios. O sea, digamos, entonces, hay un discurso que dice, no, eso es imposible, lo rechazamos, etcétera, pero la realidad está presente. O sea, hay situaciones que aunque uno discursivamente puede decir que está en contra, eso no significa que se estén tomando en cuenta las dinámicas que están produciendo un determinado hecho. Claro, y la realidad supera normalmente a la teoría. Exactamente. Que un hombre golpea a una mujer, 97% está en contra, absolutamente rechazado. Sí. Pero me llama la atención la otra, que los padres golpeen a sus hijos, solo la mitad de la población no lo acepta. Lo que me hace pensar que la mayoría de la población lo acepta bajo algunas condiciones o algunas circunstancias. Bueno, una cuestión, acá se pasó una ley, existe una ley en donde se prohíbe el castigo físico, sí, y el trato denigrante a niños y niñas. Entonces, sin embargo, se quiso que eso no tuviera ningún reglamento, digamos, que quedara en la ley, pero digamos que eso fuera fruto de la conciencia de las personas. Claro. El lío es este. Bueno, entonces, que ya la mitad de la población no acepte el castigo físico es importante, o por ejemplo que no tenga una actitud. Entonces, digamos que ha habido un cambio dentro de la dinámica valorativa de la población costarricense. Pero el lío es digamos, hay algunas organizaciones, por ejemplo, Visión Mundial se lo propuso de una manera muy directa, y bueno, y entonces ¿qué tipo de alternativas? Si decimos que el castigo físico no va, pues entonces
cómo deben ser los modelos de crianza, qué alternativas debería haber, porque generalmente se dice que no debe haber castigo físico, pero no hay ningún tipo de alternativa que diga, bueno, ¿y cómo entonces genero? Entonces, ¿qué? Lo terrible es que la cultura no nos ha dicho qué. Entonces, precisamente, tendríamos, y entonces precisamente decía que Visión Mundial está, y algunas personas de la Escuela Ecuménica le aportamos a esa propuesta que tiene Visión Mundial de qué hacer para evitar el castigo físico y lograr generar una formación de calidad y profunda de una persona cuando es niña o adolescente. Profesor, pero vea qué triste, antes de irnos a la pausa comercial que no hice a lo largo del programa, pero vea qué triste, esos datos me permitirían titular a mí hoy que la mayoría de costarricenses acepta el maltrato físico a los niños. O un gran número, una población significativa. No, pero es que la mayoría es el 55%. Bueno, si queremos ver si 55 como mayoría, sí. De 55 es una mayoría, menos de que Pitágoras estuviera bateando, pero el 55% ciertamente admite el castigo físico como una medida correctiva. Sí, entonces, con matices, algunos solo cuando se ponen malcriados, otros solo cuando gritan, otros solo cuando se ponen en peligro, lo que sea, pero la mayoría de costarricenses acepta el castigo físico como método correctivo. Y precisamente porque no conocen otro tipo de alternativas y no conocen la posibilidad. Eso nos dice que hay que seguir profundizando en procesos de formación y generación de cultura, en crianza. Eso es muy, muy, muy importante porque hay métodos soportados científicamente que dicen que podrían lograrse en la formación de las personas mejores resultados, por decirlo de alguna manera, a partir de otro tipo de crianzas que no usan el castigo físico, sino utilizan lo que se llama una crianza positiva o una crianza con ternura. Profesor, permítame ir a la pausa comercial. Y ya regresamos, 3:21. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices